Bienvenidos al curso de Matemática Financiera. Vamos a trabajar en unidad 1, interés simple. El tema valor futuro, valor presente, descuento, en este caso va a ser descuento racional y bancario, pagos parciales, regla comercial y regla americana. Vamos a trabajar con los diagramas de flujo que habíamos dicho. Ubicamos el valor inicial, el capital, y lo desplazamos a una fecha futura. O ubicamos el valor futuro y lo desplazamos a una fecha presente. Así que vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Trabajar con el ejemplo 1. Vamos a poner lo siguiente. El señor López deposita en un banco 1.200 en certificado de depósito a un interés del 12% y 6 meses de plazo. Lo que vamos a determinar, vamos a trabajar con dos incisos. Inciso A, vamos a llamarle los intereses acumulados. Y el inciso B, el valor futuro del certificado. Ahí tenemos los puntos del primer ejercicio. Así que vamos a sacar, habíamos dicho los datos del problema anteriormente. Tenemos cuánto va a depositar el señor. Dice que va a depositar 1.200. Así que tenemos el valor del capital, que estamos trabajando con la variable C. Tenemos 1.200. En otros casos, otras variables le llaman P o BA, valor actual, o P, presente, pero siempre tienen la misma connotación, el mismo significado. Tenemos el capital, tenemos la tasa de interés, dice que va a ser 12%. En este curso estamos trabajando con la variable R. Tasa de rendimiento, dice que es 12%. Habíamos dicho, si no especifica, esta es una tasa anual. Tenemos 12%, una tasa anual. Y tenemos el plazo que nos da el ejercicio, dice que son 6 meses. Por 6 meses va a estar colocada el depósito, la inversión. Tenemos T, el tiempo, dice que son 6 meses. Vamos a determinar los intereses acumulados, pero ahora vamos a empezar a realizar gráficas. Las primeras son bastante sencillas, así que vamos a hacer lo siguiente. Al día de hoy el valor presente dice que es 1.200, así que en el diagrama ubicamos 1.200 al día de hoy en el tiempo cero. Y como la pregunta es saber cuánto hay en 6 meses, así que nos vamos hasta el tiempo final, que serían 6 meses. Ese es el tiempo final en este caso. Y por lo tanto, habíamos dicho, si desplazamos una línea de tiempo de izquierda a derecha, es decir, la flecha va a esta dirección, significa que vamos a encontrar el monto o valor futuro. Por lo tanto, va de izquierda a derecha, dado que la pregunta es determinar los intereses acumulados o el valor futuro. Así que tenemos el diagrama de izquierda a derecha. Primero vamos a encontrar los intereses. Ya lo miramos la vez pasada, ya hemos dicho que interés
igual a capital por la tasa de rendimiento por el tiempo. Vamos a determinar los intereses que se han acumulado, y por lo tanto vamos a sustituir. Tenemos intereses igual al capital, que vale 1.200, por la tasa de rendimiento 12%. Dividimos entre 100 para tener el factor en decimal, sería 0.12. Y por el tiempo vale 6 meses. La vez pasada habíamos dicho que tanto la tasa como el tiempo tienen que estar iguales. La tasa es anual y el tiempo está en meses. Por lo tanto, para pasar los meses a años, habíamos dicho dividimos entre 12. Así que el tiempo en años y la tasa queda en años. Efectuamos la multiplicación, efectuamos esta operación. Y por lo tanto, al trabajarlo en la calculadora o por otro medio, esto nos da 72. Tenemos 72. Los intereses acumulados van a ser de 72. Y ahora me falta el valor futuro de los certificados. La vez pasada habíamos dicho que el monto era igual al capital más los intereses. Así determinamos el monto o el valor futuro, el valor total. Y por lo tanto, al sustituir, teníamos monto igual a C. ¿Cuánto vale? Dice que vale 1.200. Tenemos 1.200 más los intereses que se han acumulado durante los 6 meses. Y por lo tanto tenemos el monto o valor futuro. Y tenemos 1.272. Eso fue lo que miramos la vez pasada, pero en este caso vamos a trabajar con valor futuro. Para determinar el valor futuro, anteriormente primero necesitamos los intereses y después encontramos el monto. Pero en algunos casos el ejercicio no me va a pedir los intereses, sino que me va a pedir el equivalente al valor futuro. Así que yo puedo determinar los intereses y hacer esto, o podemos aplicar la siguiente fórmula. Dice que el monto o valor futuro va a ser igual al capital por el factor de 1 más la tasa de rendimiento por el tiempo. Esta fórmula me permite determinar el monto total sin determinar los intereses. Esto puede ser, ¿verdad? Como ustedes miren, o determinamos primeramente los intereses y después el monto, o aplicamos directamente la fórmula de valor futuro. Vamos a trabajarlo con esta nueva fórmula. Por lo tanto, tenemos monto igual a C. ¿Cuánto vale C? Dice que vale 1.200 por el factor de 1 más R. Habíamos dicho 12%. Tenemos 0.12 por el tiempo. El tiempo dice que vale 6 meses. Habíamos dicho 6 entre 12. Y por lo tanto, si trabajamos esta operación, tenemos el monto igual a 1.200. Y si trabajamos este factor, 1 más 0.12 por 6 entre 12, esto nos da un factor de 1.06. Y si multiplicamos, tenemos nuevamente 1.272.
Así que tenemos nuevamente 1272, el valor futuro. Como les dije, esto es opcional. Ustedes pueden, si quieren, determinar los intereses y después el monto, como lo hicimos la vez pasada. O podemos aplicar esta nueva fórmula que me permite determinar los intereses y incluir el monto directamente. Así que aquí tenemos la solución al primer ejercicio. Por lo tanto, los intereses acumulados, recuerden que siempre hay que poner una pequeña interpretación. Los intereses acumulados en 6 meses va a ser igual a 72 y el valor futuro o final al final del periodo va a ser de 1272. Miremos otro ejemplo. Voy a copiar este formato. Bueno, primero vamos a escribir el siguiente ejercicio. Vamos a poner ejemplo número 2. Dice, determinemos el valor final que una persona debe pagar para saldar una deuda de 12.500 a plazo de 310 días a una tasa de interés del 10.50%. Ahí tenemos el siguiente caso. Tenemos el siguiente caso a trabajar. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Determinemos el valor final que una persona debe pagar para saldar una deuda de 12.500 a plazo de 310 días. Por lo tanto, vamos a determinar el valor futuro, dado que como ya me está dando la deuda, el capital, lo que me prestaron y el plazo, y la pregunta es cuánto tengo que pagar al final de 310 días, que sería el valor final. Por lo tanto, vamos a determinar el valor futuro. Nuevamente, así que vamos a sacar los datos del problema. Bien, lo voy a hacer en la siguiente hoja. Bueno, ya hemos dicho, voy a copiar este formato para tener la estructura nuevamente. Vamos a sacar los datos. En este caso tengo el valor de la deuda. Sería el capital por C. Dado que la persona tiene que pagar esta deuda, un capital de 12.500 que se le prestó o que nos prestaron a un plazo de 310 días. Tenemos el tiempo, 310 días, en este caso está expresado en días. Y la tasa de rendimiento, 10.50%
anual. Ya tenemos los datos del problema. Por lo tanto, la fórmula que vamos a aplicar, como les dije, en este caso ya el ejercicio me está pidiendo el valor futuro. Como les dije, si ustedes desean, pueden determinar nuevamente los intereses y después el monto, o podemos aplicar directamente el monto o valor futuro. Así que voy a aplicar la fórmula de valor futuro. Dado que esta fórmula ya incluye el capital y los intereses. Solamente nos queda sustituir monto igual al valor del capital o la deuda, 12.500, por el factor de 1 más R. ¿Cuánto vale R? 10.50%. Tenemos 0.1050 por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Dice que vale 310 días. Así que sería 310. Habíamos dicho, tanto la tasa como el tiempo tienen que estar iguales. ¿Cómo es la tasa anual? ¿Cómo es el tiempo en días? Para pasar los días a años voy a dividir entre 360, porque recuerden que la vez pasada trabajamos los intereses ordinarios exactos y habíamos dicho que genera mayor interés con el tiempo exacto, pero los intereses a 360 días. Así que vamos a dividir entre 360 días. Tenemos por lo tanto 12.500 y trabajamos este factor. Tenemos 1 más 0.1050 por 310 entre 360. Y esto me da un factor de 1.09, 0.41, 66, 67. Hay que escribir todos los factores. Independencia de la calculadora, puede ser que no le dé todos los factores. Puede ser que llegue hasta, tal vez hasta aquí. Pero eso va en dependencia de la calculadora. Hay calculadoras que no te dan menos decimales, pero al final la solución es el mismo resultado. Pero hay que trabajar con todos los decimales, porque si usted trabaja con dos decimales, entonces va a tener algunas variaciones. Tenemos 13.630.21. Al final habíamos dicho, trabajamos con dos decimales. Si se puede redondear, lo hacemos. Así que tenemos 13.630.21. Ahí tenemos la solución al segundo ejemplo. Por lo tanto, si la persona, para cancelar la deuda de 12.500 al final de 310 días, a una tasa de interés del 10.50%, tiene que pagar la cantidad de 13.630.21. Ahí tenemos el segundo ejercicio, segundo ejemplo. Y con esto terminamos el primer tema, que le estamos llamando valor futuro. Bueno, vamos a ponerlo acá. Valor futuro. Es el primer tema que estamos trabajando. Vamos con el siguiente, valor presente. Solamente nos queda realizar el diagrama de flujo. Es fundamental que en cada ejercicio ahora se realice el diagrama
de flujo. Así que tenemos al día de hoy el valor actual de la deuda, dice que era 12.500. Y esta deuda hay que pagarla en un plazo de 310 días. Por lo tanto, desplazamos de izquierda a derecha porque la pregunta es ¿cuánto se tiene que pagar al final? Al final, ¿cuánto es lo que tiene que pagar la persona para cancelar totalmente la deuda? Así que habíamos dicho en este caso para cancelar la deuda tiene que pagar 13.630.21 que incluye capital e interés. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con valor presente. Y vamos a trabajar con el siguiente caso. Tenemos ejemplo 1 en valor presente o puede ser el ejemplo 3 si vamos siguiendo un orden. Bueno, le vamos a poner ejemplo 3. Vamos a trabajar con el siguiente argumento. Determinemos el valor inicial que recibió el señor Pedro en concepto de un préstamo. Si al final del plazo de 120 días pagó principal e interés por una cantidad de, tenemos 43.333.33 a una tasa de interés del 25%. Ahí tenemos el caso que vamos a trabajar. En este caso vamos a determinar el valor inicial, dice la pregunta. Determinemos el valor inicial o determinar el valor actual, el valor del día de hoy. Por lo tanto, estamos hablando del valor presente. Si las preguntas van, lógicamente, si son cuentas de ahorro y las preguntas van hacia el futuro, la pregunta va al final del periodo, y estamos hablando de valor futuro. Pero si la pregunta es lo opuesto, el valor inicial, el valor presente o el valor actual se refiere al capital. Así que vamos a sacar los datos del problema, como siempre. Dice que el señor Pedro recibió un préstamo y esa es la pregunta. Es decir, ¿qué valor tenía el préstamo? Tenemos al final del plazo, es decir, el señor Pedro se le otorgó un plazo de 120 días para pagar la deuda. Y dice que al final de 120 días pagó el principal e intereses. ¿A qué le llamamos principal e intereses? Habíamos dicho que era el monto o valor futuro. Tal vez no era necesario poner esto, pero para que fuera más entendible,
porque si me está diciendo que al final de 120 días tiene que pagar esta cantidad, por lo tanto estamos hablando del valor futuro. El valor futuro dice que es 43.333.33. Ese es el valor final que tiene que pagar el señor Pedro al finalizar los 120 días. Y tenemos la tasa de interés, es una tasa alta. Recuerde que cuando presto, si yo presto a un prestamista, me cobra tasa alta, exagerada, 25, 30%, ya lo habíamos mencionado, etcétera. Así que tenemos el tiempo 120 días. El ejercicio ya me da el valor final y tengo la tasa de interés. Nuevamente es una tasa anual. Y en este caso el ejercicio lo que me está pidiendo es que yo determine cuánto era el valor del préstamo. Vamos a aplicar esta fórmula. Dice que va a ser igual a capital igual al monto entre el factor de 1 más R por el tiempo. Solamente nos queda sustituir la fórmula. Tenemos M, el valor final que tiene que pagar esta persona era 43.333.33 por el factor de 1 más la tasa de rendimiento, que es 25%. Tenemos 0.25 por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 120 días. Habíamos dicho, si está expresado en días y la tasa es anual, dividimos entre 360. Ahí tenemos sustituir la fórmula. Solamente nos queda aplicar la solución. Lo vamos a hacer despacio. Primero el numerador. En el numerador ya tenemos la cantidad correspondiente. Voy a trabajar el denominador. Tenemos 1 más 0.25, 120 entre 360. Y esto me da un factor de 1.083, 33, 33, 33. Efectuamos esta división y obtenemos el resultado. Así que tenemos 43.333.33 entre el factor y tenemos 39.999.9969, así que podemos redondear exactamente a 40.000. Tenemos 40.000. Por lo tanto, la solución al problema, lo que el señor Pedro le prestaron fue 40.000. Le prestaron un capital de 40.000 y al final del plazo de 120 días tendrá que pagar la cantidad de 43.333.33. Ahí tenemos la solución de este ejemplo aplicando el valor presente. Nos queda como siempre el diagrama de flujo. En este caso el opuesto. Y el ejercicio me da el valor final, el opuesto. Ya tengo el monto. Y el caso de desplazarlo, caso contrario, derecha a izquierda. Si la flecha va al lado contrario, significa que me está pidiendo el valor actual. Lo que vamos a encontrar era el capital. Por un plazo de 120 días. Como les dije, los primeros gráficos son bastante sencillos. Ubicamos el valor final, 120 días, igual tenemos el valor futuro. Y este valor futuro lo desplazamos derecha a izquierda hacia
el valor presente. Ahí tenemos el diagrama de flujo. Los casos anteriores se desplazaban al lado opuesto, de izquierda a derecha porque iba hacia el futuro. Y en este caso la pregunta va hacia el presente. Ahí tenemos la solución de este caso. Vamos a trabajar con otro ejemplo. Vamos a trabajar con el ejemplo número 4. Vamos a poner ejemplo 4. Vamos a poner el siguiente argumento. Una persona tiene que pagar una deuda dentro de 9 meses. Lo cual representa la cantidad de 250,000. La tasa pactada fue del 8%. Determine el valor de la deuda. Ahí tenemos el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo a trabajar. Bien, voy a copiar este formato, bueno, incluyendo la gráfica. Por lo tanto, tenemos nuevamente la pregunta es determinar el valor de la deuda, es decir, el valor actual al día de hoy. Así que tenemos el tiempo, es 9 meses. Tenemos el valor final a los 9 meses, 250,000. Y tenemos la tasa pactada, 8%, en este caso 8% anual. Si observamos, la tasa es bastante baja, tal vez podría ser un préstamo al banco. Y nuevamente apliquemos la fórmula de valor presente. ¿Cuánto vale el valor final? Dice que vale 250,000 por el factor de 1 más el 8%, sería 0.08, 8 entre 100. Y el tiempo dice que es 9 meses. Como la tasa es anual, en este caso dividimos entre 12. En el numerador siempre tenemos los 250,000 entre el factor del denominador. Es decir, 1 más 0.08, 9 entre 12. Y esto me da 1.06. Efectuamos la división, 250,000 entre 1.06. Y tenemos 235,849,06.
Ahí tenemos la solución. Es importante que siempre verifiquen las soluciones. Ahí tenemos la solución. Sacamos los datos del problema y aplicamos nuevamente la fórmula. El diagrama, nuevamente ya tengo el valor final, que son 250.000. Y lo voy a desplazar derecha a izquierda para encontrar el capital. A un plazo de 9 meses. Por lo tanto, esta persona recibió 235.849.06, fue el valor que le prestaron, el capital. Y al final de los 9 meses, pues tiene que pagar 250.000. Recuerden que como estamos trabajando en interés simple, pues las operaciones son a corto plazo. La mayoría son de máximo un año. Pero no indica que te puedes pasar del tiempo. Lo que lo más recomendable es trabajar a interés simple para operaciones a corto plazo. Bien, vamos al siguiente tema. Vamos a trabajar ahora el descuento racional. Va a ser el siguiente tema a trabajar. Así que vamos a trabajar ahora sería el ejemplo número 5. Vamos a trabajar con el descuento racional y vamos a trabajar el siguiente ejercicio. El caso dice lo siguiente. Vamos a redactarlo. Ejemplo 5. Una deuda tenemos de 30.000. Una deuda de 30.000 a plazo del 20 de febrero al 17 de diciembre. Vamos a trabajar con fecha. Una deuda de 30.000 a plazo de 20 de febrero al 17 de diciembre. Devenga una tasa de interés del 24%. Vamos a determinar, dice, determine el descuento de la deuda al 10 de octubre del mismo año a una tasa del 7%. Y aquí le vamos a poner determine el descuento, pero racional. El descuento racional. Bien, ahí tenemos el caso. Así que vamos a sacar como siempre los datos del problema para encontrar la solución. Vamos a trabajar con descuento racional. Recuerden que estamos trabajando los casos, pero ya
Parte de los conceptos se encuentra en la guía de estudio. Así que voy a copiar este formato. ¿Cómo vamos a saber cuándo vamos a aplicar descuento racional? Pues sencillo. Va a estar de acuerdo en la pregunta, porque ahí dice, determine el descuento racional. Así que ahí no hay por dónde perderse. Si el ejercicio habla de valor futuro, pues aplicamos la fórmula. Si el ejercicio habla de valor presente, aplicamos la fórmula correspondiente. Y aquí sería descuento racional, que prácticamente es casi lo mismo. Tenemos el valor de la deuda. Vamos a cambiar, bueno, voy a borrar estos datos. Tenemos, bueno, no me deja escribir. Ahora sí, tenemos el valor de la deuda, dice que es 30.000. Recuerden que los descuentos son operaciones que se realizan, es decir, yo recibo un capital, tengo que pagar a una fecha final una cierta operación y los bancos, las empresas descuentan este valor de manera anticipada para obtener el dinero, para obtener efectivo, es decir, antes de la fecha de vencimiento. Son operaciones comunes que se realizan. Así que tenemos el capital 30.000, tenemos el plazo, tenemos el plazo que va a ser del 20 de febrero al 17 de diciembre. Bueno, aquí voy agregando ya el diagrama para que pueda ser más entendible el ejercicio. Directamente tenemos el capital, dice que es 30.000 la deuda. Y en este caso está firmada, ya sabemos que lo ponemos el día de hoy, pero en este caso tenemos una fecha. Dice que esta deuda se pactó el 20 de febrero en el valor de la deuda y su fecha final es hasta el 17 de diciembre. Tenemos 17 de diciembre del mismo año, puede ser cualquier año. Así que tenemos el capital al día de hoy, siempre lo ponemos en cero, pero en este caso hay una fecha. Dice que es el 20 de febrero hasta el 17 de diciembre. Hay que determinar el tiempo, así que primero necesitamos saber cuántos días han transcurrido. La vez pasada miramos tiempo ordinario y tiempo exacto. Habíamos dicho que el que produce más es el tiempo exacto. Así que vamos a determinar el tiempo de forma exacta. Así que tenemos tiempo exacto. Habíamos dicho partimos de la fecha inicial, 20 de febrero, hasta la fecha final, 17 de diciembre. Como el ejercicio no me dice de qué año estamos hablando, pues vamos a suponer que febrero trae 28. Así que para que se termine el mes, me quedan 8 días. Ahora vamos con lo, lo voy a continuar mejor. Esto lo voy a recorrer a la siguiente página para que no estar subiendo ni bajando. Vamos a determinar el tiempo exacto. Tenemos febrero, 8 días.
Tenemos ahora, tenemos el mes 3, marzo, trae 31. Tenemos el mes de abril, tenemos 30. Tenemos el mes 5, mayo, sería 31. El mes de junio tenemos 30 días. El mes de julio sería 31 días. Hay que tomar en cuenta los 30 y los 31. El mes de agosto trae 31. Tenemos el mes de septiembre con 30 días. El mes de octubre con 31. Tenemos el mes 11, noviembre, con 30 días. Y llegamos hasta la fecha final, que es 17 de diciembre. Por lo tanto, al 17 de diciembre, pues hay 17 días. Solamente nos queda sumar los días que han transcurrido entre la fecha inicial y la fecha final. Por lo tanto, tenemos 8, 31 más 30 más 31 más 30 más 31 más 31 más 30 más 31 más 30 más 17. Por lo tanto, tiempo exacto tenemos 300 días. Hay que terminar los días, te lo miramos la vez pasada, pero ya hemos dicho que si el ejercicio no me especifica, no me pide determinar los tiempos de forma ordinaria exacta, lo hacemos de manera exacta. Exacta y las divisiones entre 360 días, que es donde generan más interés. Bien, ya determinamos el tiempo. Dice que son 300 días. Y tenemos, si observan, hay dos tasas de interés. La primera tasa, como les dije, es la tasa, tenemos la tasa de rendimiento del 24%. Le vamos a llamar R1, porque recuerden que, como les dije, esta persona o una empresa solicita el préstamo o el capital, lo tiene que pagar en un plazo de 300 días a una tasa del 24%. Pero por eso están las operaciones de descuento, es decir, al veces los bancos o las empresas descuentan, las empresas descuentan antes de estos 300 días a una nueva tasa de interés para obtener el efectivo de manera anticipada. Pero vamos a continuar con el caso para que podamos explicar mejor. Por lo tanto, tengo el capital 30,000. Esta flecha iría en caso contrario, así que voy a copiar una de valor futuro. Aquí lo tenemos. El valor de la deuda era 30,000 y la fecha de vencimiento es 17 de diciembre. Y ya sabemos que han transcurrido un total de
300 días. Esa es la distancia que hay del 20 de febrero al 17 de diciembre, 300 días. Y hay que pagar a una tasa del 24%. Así que primero determinamos el valor futuro, que ya lo miramos anteriormente. Vamos a determinar el valor final que tenía que pagar esta persona. Dice que el capital es 30.000. Tenemos el factor de 1 más. Uno más, la tasa dice que es 24, sería 0.24 por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Dice que son 300 días y lo dividimos entre 360. Habíamos dicho, determinamos el tiempo de forma exacta y la división entre 360, que es donde genera mayor interés. Tenemos 30.000, trabajamos este factor. Tenemos 1 más 0.24, 300 entre 360. Tenemos 1.20. Por lo tanto, tenemos 36.000. Es decir, el capital es de 30.000. Yo tengo que pagar al final de 300 días 36.000. Lo que hacemos es descontar antes de esta fecha de vencimiento, 300 días. Lo vamos a descontar un periodo antes, que en este caso va a ser el 10 de octubre. Porque la empresa necesita efectivos adicionales. Al final la empresa está perdiendo, no, porque recuerde que siempre está ganando. El capital era de 30.000. Al final del plazo hay que pagar 36.000, pero lo que vamos a hacer es descontarlo antes. Al final va a haber un descuento, pero al final siempre salen ganando. Salen ganando, pero lógicamente una cantidad menor. Así que el siguiente paso que vamos a hacer ahora es descontarlo al 10 de octubre. Vamos a descontarlo al 10 de octubre del mismo año. Así que estamos hablando del mes 10. Voy a utilizar una flecha de valor presente. Vamos a copiar. Sería una de estas, pero lado contrario. Ahí lo tenemos. El valor de la deuda lo desplazamos de izquierda a derecha, fue lo que hicimos. Desplazamos al valor futuro. El valor es de 36.000, pero dice que en este caso se va a descontar al 10 de octubre. Así que después de este valor final, que ya sabemos que ahora nos da 36.000, esto lo desplazamos al 10 de octubre. Por lo tanto, derecha a izquierda va como capital, que lo hicimos en los casos anteriores. Así que vamos a aplicar la fórmula de valor presente. Voy a copiar la fórmula que utilizamos en los casos anteriores. Ahora sí, continuamos con los datos del problema. Tenemos R2. Por eso les dije, el ejercicio nos daba 2 tasas de interés.
en la tasa que lo vamos a descontar al 7%. Lo podemos llamar el tiempo 1. Y ahora necesitamos encontrar el tiempo número 2. Determinemos el tiempo que hay, igual de forma exacta, del 10 de octubre al 17 de diciembre. Así que vamos a partir de la fecha inicial, 10 de octubre. Octubre trae 31 para que se termine el mes, por lo tanto nos queda 21 días. Vamos con noviembre, el mes 11. Tenemos 30 días. Y llegamos hasta la fecha final, 17 de diciembre, que nuevamente va a haber 17 días. Por lo tanto, obtenemos 68 días. 68 días es lo que hay del 10 de octubre al 17 de diciembre. Esa es la distancia que hay, 68 días. Lo determinamos de forma exacta. Así que tenemos 68 días. Ahora sí, apliquemos capital. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale M? Dice que vale 36.000, que lo determinamos del paso anterior. Entre 1 más R, R que vale 7% de la nueva tasa. 0.07 por el tiempo, que son 68 días. 68 entre 360, ya hemos dicho esto. Solamente nos queda sustituir. En el numerador tenemos 36.000, vamos a trabajar el denominador. 1 más 0.07, 68 entre 360. Esto nos da un factor de 1.013, 22, 22, 22. Por lo tanto, esto nos da Esto nos da 35.530.21. Ahí tenemos lo que va a recibir, es decir, este es el capital, la persona tiene que pagar 36.000. Lógicamente esto siempre lo va a pagar, pero se va a descontar con el banco, así que la empresa va a recibir esta cantidad, 35.530.21, de manera anticipada. Así que el descuento racional, la vamos a llamar de R, descuento racional, va a ser igual a M menos C. Por lo tanto, apliquemos esta pequeña diferencia. ¿Cuánto vale M? 36.000 menos capital 35.530.21. Por lo tanto, tenemos 469.79. Ahí tenemos la solución del problema.
Por lo tanto, si la empresa desea efectivo de manera anticipada, va a perder como descuento 469.79. Como les digo, siempre salen ganando, solo que si prefiere los 36.000, pues tiene que esperar hasta el final del plazo. Pero si lo quiere antes, en este caso al 10 de octubre, pues va a perder esto como descuento. Y aquí terminamos este caso aplicando descuento racional. Vamos con el descuento bancario, como es bastante, bueno, estamos trabajando un curso completo, por eso hemos hecho bastantes ejemplos. Ahí tendrán que revisarlo al suave, estudiarlo tal vez cada media hora por día. Vamos a trabajar el descuento bancario. Sería el siguiente tema. Vamos a trabajar con el ejemplo 6. Ejemplo 6. Vamos a escribir el siguiente caso, el banco de negocio. Descuenta una letra de cambio a la empresa, le vamos a poner Minas, a la empresa Minas S.A. El valor facial es de 100.000. A plazo de 270 días. A una tasa de descuento del 15.20%. Vamos a determinar, en este caso, vamos a trabajar inciso A, el valor del descuento bancario, inciso B, el valor que recibe la empresa y por último, la rentabilidad bancaria. Vamos a trabajar en este caso con estos puntos. En este caso, como les dije, es fácil de identificar. El caso anterior dice, de acuerdo a la pregunta, descuento racional y aquí nos habla del descuento bancario. Otra diferencia es que las tasas aquí son iguales, son tasas de interés o de rendimiento, mientras que en el descuento bancario los ejercicios tienen que decir tasa de descuento. Así que si dice tasa de descuento, pues ya sabemos que está hablando del descuento bancario o simple. Así que vamos a iniciar con sacando los datos del problema como siempre. Voy a copiar aquí este formato. Tenemos el valor facial del documento, es decir, el valor final dice que es 100.000. Tenemos el plazo
El tiempo dice que es 270 días. Y la tasa de descuento, la voy a llamar D, dice que es 15.20%. Ahí tenemos los datos del problema. Vamos con el primer punto, el valor del descuento bancario. Aquí vamos a aplicar la fórmula que es D igual a M por D por el tiempo. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale M? Dice que vale 100.000. ¿Cuánto vale D? 15.20 entre 100. 0.1520 por el tiempo 270 entre 360 días. Igual no especifica, esta es una tasa anual. Por lo tanto, dividimos entre 360. Trabajamos este argumento 100.000, 0.1520, 270 entre 360 y tenemos 11.400. Por lo tanto, el descuento va a ser por 11.400. Vamos al siguiente punto. Dice el valor que recibe la empresa. Esto va a estar sencillo, va a ser igual a la diferencia entre el valor facial, el valor final, menos el descuento. Por lo tanto, el capital tenemos 100.000 menos 11.400. Por lo tanto, tenemos 88.600. Y tenemos el valor que recibe la empresa. Nuevamente si opta por el descuento. Es decir, al final tenía que pagar esta cantidad 100.000, pero si opta por un descuento va a ser por 88.600. Y vamos con la rentabilidad bancaria. Para la rentabilidad vamos a aplicar una fórmula. Va a ser, voy a copiar esta fórmula. Por lo tanto, vamos a aplicar una fórmula que dice va a ser igual a I igual a D, el descuento entre 1 menos el tiempo por la tasa de descuento. Y la rentabilidad bancaria, es decir, es ver si es rentable efectuar el descuento. Así que vamos a sustituir esta fórmula. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tasa de descuento? 0.1520. 1 menos el tiempo. Bueno, aquí estamos trabajando con la letra T. Tenemos 270 días entre 360 por la tasa de descuento, nuevamente 0.1520. Ahí lo tenemos.
Resolviendo esta operación, obtenemos el resultado. Por lo tanto, en el numerador nuevamente tengo 0.1520. Y en el denominador, al resolver esta operación, nos da 0.8860. Efectuando esta división, obtenemos la solución. Por lo tanto, 0.1520 entre 0.8860 y después lo multiplicamos por 100. Al efectuar la división tenemos 0.17 1557 5621. Te lo multiplicamos por 100 y tenemos 17.1558. Podemos trabajar al final con 4 decimales. Ahí tenemos la solución, tenemos el descuento bancario 11.400. Tenemos el valor que recibe la empresa, 88.600. Y la rentabilidad del banco, 17.15, 58%. 17.15, 58%. Si la rentabilidad del banco, como es mayor a la tasa de descuento, por lo tanto es rentable para el banco efectuar el descuento. Y terminamos este caso y vamos al último tema. Bien, también otra opción para resolver este caso sería aplicar la fórmula siguiente. Sería igual, la tasa de interés sería igual al descuento entre el valor presente por el tiempo. El descuento entre el valor presente, es decir, el capital por el tiempo. Y tenemos la misma solución. Lo pueden comprobar si lo desean. Tenemos el descuento 11.400 entre el capital que vale 88.600 por el tiempo, que son 270 días entre 360. Y obtienen el mismo resultado. Pasamos al último tema, que son pagos parciales. En el caso vamos a trabajar con la regla comercial. Vamos a trabajar con el ejemplo número 7. Ya para finalizar,
con esta clase completa. Trabajar, por lo tanto, el ejemplo, bueno, lo vamos a hacer de un solo, ejemplo 7 y 8. Vamos a trabajar una deuda de 30.000 a plazo de 12 meses. 12 meses comerciales y con intereses del 22%. Se liquidará a través de los pagos parciales. Pagos parciales siguientes. Tenemos 10.000 en 4 meses. Tenemos 12.000 en 6 meses. Y por último tenemos tenemos 5.000 en 10 meses. La pregunta, hallar el saldo en la fecha de vencimiento aplicando la regla comercial y la regla americana. Ahí tenemos el último caso a trabajar. Vamos a trabajar con pagos parciales. Hay dos reglas, la regla comercial y la regla americana. De acuerdo a las políticas de la empresa, optarán por qué regla utilizar. Así que vamos a sacar los datos. En este caso, los pagos parciales, porque en los casos anteriores lo que hemos hecho es decir, de una deuda hay un valor futuro, lo que tengo que pagar o lo que he acumulado, si son cuentas, y un valor presente, cuando un valor final lo desplazamos el día de hoy. Pero en muchos casos, mayormente las personas, las empresas no disponen de efectivo suficiente para cancelar la deuda con un solo monto. Así que hay que efectuar una serie de pagos parciales para cancelar la deuda de manera parcial en periodo de intervalo acordado entre las partes. Así que tenemos en este caso el valor de la deuda. La deuda total dice que es por 30.000. Y esta deuda se va a cancelar con una serie de pagos. En este caso van a ser 3. Dice que el primero es de 10.000 y este pago vence en 4 meses. El siguiente pago dice que es de 12.000 y este vence en 6 meses. Y por último, el pago 3 dice que va a ser de 5.000 y este vence en 10 meses. Si esta persona abona literalmente esta cantidad de 10.000, 12.000 y 5.000, cancela la deuda de 30.000, no, porque si sumamos tenemos apenas 27.000. Así que por lo tanto hace falta un pago número 4 siempre, que le vamos a llamar desconocido. Un pago 4 desconocido. Siempre hace falta un último pago porque en eso consiste el ejercicio, determinar ese último pago para cancelar totalmente la deuda. En este caso hay 3 pagos, ya sabemos sus montos y hace falta determinar el último pago a través de la regla comercial. Vamos a iniciar con la regla comercial. Vamos a llamar inciso A
la regla comercial. Vamos a hacer el diagrama de flujo. Bueno, lo voy a trabajar en la siguiente página. Vamos a hacer el diagrama de flujo, ya tenemos el formato. Vamos a trabajar con un argumento que dice deudas igual a pagos. Todas las deudas las vamos a ubicar al lado superior del diagrama y todos los pagos al lado inferior. Voy a ubicar la deuda, en este caso hay una sola deuda. Habíamos dicho que la deuda total es 30.000. Tenemos 30.000, la deuda total. Al día de hoy, ¿verdad? En la deuda. Y la fecha final dice que son 12 meses en este caso, así que la fecha final dice que tenemos 12 meses. 12 meses el plazo para cancelar la deuda, pero en ese transcurso se va a efectuar unos pagos parciales. El pago número 1 va a ser de 10.000. Vamos a poner aquí 10.000 en el periodo 4. Las deudas las ubicamos al lado superior. En este caso hay una sola deuda. Al día de hoy dice que es 30.000. Y todos los pagos parciales al lado inferior. El primer pago dice que va a ser de 10.000 en el periodo 4. Así en el periodo 4 tenemos 10.000. El segundo pago va a ser de 12.000 en el periodo 6. Tenemos periodo 6. Un valor de 12.000. Y el último pago, 5.000 en el periodo 10. Tenemos 5.000. Ahí tenemos ubicado la deuda 30.000, primer pago 10.000, el segundo pago 12.000 en el periodo 6 y por último 5.000 en el periodo 10. Dice que la regla comercial consiste en desplazar las deudas y los pagos parciales hasta la fecha final. En este caso, la fecha final dice que son 12 meses. Así que desplazamos todo de izquierda a derecha, la deuda. En este caso hay una sola deuda, por eso hay una sola flecha. Y desplazamos 3 pagos parciales que lo indicamos con 3 flechas. Todo va de izquierda a derecha, por lo tanto ya sabemos que va a ir al futuro. Ya lo hemos trabajado, la fórmula de valor futuro. De 0 hasta el periodo 12 vamos a obtener un plazo total de 12 meses. Contamos la diferencia que hay de 4 hasta 12. Aquí me va a dar 8 meses de plazo. 8 meses, la diferencia. De 6 a 12 voy a obtener 6 meses. Y de 10 a 12 vamos a tener 2 meses. La regla comercial consiste en desplazar toda la deuda y todos los pagos a la fecha final, que en este caso va a ser 12, y sacamos la diferencia de 0 a 12, vamos a tener 12 meses de plazo. El primer pago que está en 10, de 4 a 12 hay 8 meses. El segundo pago de 6 a 12 tenemos 6 meses. Y el último de 10 a 12 tenemos 12 meses. Al final de la fecha de vencimiento vamos a ubicar, habíamos dicho, el último pago desconocido, que le vamos a llamar por X. Ese va a ser el último pago para cancelar totalmente la deuda. 12. Por lo tanto, apliquemos valor futuro, trabajando deudas igual a pago. ¿Cuánto vale la deuda? Dice que vale 30.000. Por el factor de 1 más R, ¿cuánto vale R? Hay que ponerlo en los datos. Dice que
vale el 22%, una tasa anual. Así que tenemos 0.22 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de la deuda? Habíamos dicho que son 12 meses. Aquí tenemos 12, como la tasa es anual, dividimos entre 12. Y esto lo igualamos, dice el concepto, deudas igual a pagos. Entonces igualamos a los pagos. El primer pago dice que es 10.000. Voy a copiar aquí, solamente vamos a cambiar. ¿Cuánto vale el primer pago? Dice que vale 10.000. Uno más, esta tasa no va a cambiar, siempre va a ser 22. Y habíamos dicho que de 4 a 12 nos daba 8 meses. Así que tenemos 8 entre 12. Hacemos lo mismo más el segundo pago parcial. Dice que el segundo pago parcial vale 12.000. 1 más 0.22, esto no cambia. Y el tiempo dice que era 6 meses. El segundo pago estaba en el periodo 6 hasta la fecha final 12 y nos da 6 meses de diferencia. Más el tercer pago, dice que el tercer pago vale 5.000. 1 más 0.22 no cambia. Y el tercer pago está ubicado en 10 a la fecha de vencimiento que era 12. Habíamos dicho que eran 2 meses. Igualamos todas las deudas y todos los pagos. En este caso, en este tema solamente va a haber una sola deuda, 30.000. Así que los 30.000 tiene que ser igual, en este caso, a todos los pagos parciales. En este caso hay 4. 3 pagos parciales, 10.000, 12.000, 5.000, más el último pago desconocido, que le estamos llamando X. Ahí lo tenemos. Solamente nos queda resolver. Vamos a resolver esta operación. 1 más 0.22 por 2 entre 12 por 30.000. Esto nos da 36.600. Igual, vamos con el primer pago parcial. 1 más 0.22, 8 entre 12 por 10.000. Tenemos 11.466.67. Trabajando con 2 decimales. Vamos al siguiente caso. 1 más 0.22, 6 entre 12 por 12.000. Tenemos 13.320. Y el último pago parcial tenemos 1 más 0.22, 2 entre 12 por 5.000. Y tenemos 5.183.33. Más el valor de X, que es el pago desconocido. Sumamos el total de deuda, pues vamos a tener la misma cantidad, 36.600. Y sumamos todos los pagos parciales. 11.466.67, 13.320, 5.183.33. Y el total de pago tenemos 29.970 más el valor de la X desconocida. Sacamos una diferencia, el total de la deuda menos el total de pagos parciales que se han efectuado. Y obtenemos la solución. Por lo tanto, tenemos
Tenemos 36.600 menos 29.970 y tenemos 6.630. Este es el valor del último pago parcial para cancelar la deuda de 30.000. Y así resolvemos el ejercicio aplicando la regla comercial. Y tenemos la solución aplicando la regla comercial. Y para terminar nos queda aplicar la regla americana. Vamos a trabajar regla americana. También se le llama regla de los saldos insolutos. Ya tengo un formato. Voy a ubicar el valor de la deuda. Habíamos dicho que era 30.000. Voy a ubicar los mismos valores. 30.000. Era la deuda en el periodo 0. El primer pago habíamos dicho que era de 10.000 en el periodo 4, en este caso. El segundo pago era en el periodo 6, dice que era por 12.000. El tercer pago era de 5.000 en el periodo 10. Tenemos 5.000. Y hace falta un último pago parcial, habíamos dicho, para cancelar totalmente la deuda. En la regla comercial consiste en desplazar la deuda y todos los pagos a la fecha final, que en este caso era el mes 12. Pero la regla americana es diferente. La regla americana consiste en desplazar la deuda sobre cada pago parcial hasta llegar a la fecha final. Desplazamos la deuda a donde está cada pago parcial. Así que voy a desplazar la deuda está en el periodo 0 y el primer pago parcial está en el periodo 4. Así que de 0 a 4 tengo 4 meses. Desplazamos de 0 a 4, donde está el primer pago parcial, y tenemos 4 meses. Nuevamente vamos a aplicar monto o valor futuro. Aquí hay que utilizar un algoritmo que dice saldo inicial. Dice que el saldo inicial tenemos 30.000 y después dice que viene interés y después el monto. Pero si ya sabemos la fórmula de monto, que incluye capital e intereses, podemos aplicar monto directamente. Monto por 4 meses, que es de 0 hasta 4. Por lo tanto, habíamos dicho que el monto capital por el factor de 1 más 0.22 es la tasa que estamos utilizando por el tiempo. El tiempo dice que es 4 meses, sería 4 entre 12. Y por lo tanto, si determinamos, tenemos que esto nos da 32.200. Es decir,
La deuda ya no vale 30.000, sino que como está generando intereses, ya ahora es 32.200. Ahora la deuda está en el periodo 4. Ahora la deuda está en el periodo 4, ya no vale 30.000, como está generando intereses por 4 meses. Ahora vale 32.200. A esta regla dice ahora le restamos el pago 1 o el pago parcial. El pago parcial 1, que dice que vale 10.000. Le restamos 10.000. Poner con color rojo indicando que estamos restando. Y esto me da el saldo final. El saldo final en 4 meses. Vamos a poner mejor saldo en 4 meses. Por lo tanto, el saldo que hay en el periodo 4, tenemos la diferencia. Y por lo tanto, tenemos 32.200 menos 10.000 y tenemos 22.200. Por lo tanto, la deuda queda en 22.200. Y continuamos con el mismo procedimiento. Continuamos con el mismo procedimiento. Desplazamos la deuda al siguiente pago parcial. El siguiente pago parcial está en el periodo 6. Por lo tanto, de 4 a 6 nos quedan 2 meses. Tenemos 2 meses. 2 meses, que es la diferencia. Desplazamos de 0 a 4, teníamos 4, ahora estamos desplazando de 4 a 6, porque la regla consiste en desplazar sobre cada pago parcial, donde esté el pago parcial. Dice que tenemos 2 meses. Vamos a calcular nuevamente el monto. Voy a copiar aquí. Vamos a calcular monto por 2 meses. ¿Cuánto vale la deuda? Dice que la deuda actualmente vale 22.200. Tenemos 22.200 por el factor de 1 más 0.22 por 2 meses. Por lo tanto, esto nos da, tenemos 23.014. Ya estamos por terminar. Ahora le restamos el pago parcial número 2. Dice que el pago parcial número 2 vale 12.000. Entonces, por lo tanto, menos el segundo pago parcial, 12.000. Ya la deuda ya no vale 22.200, sino que como está generando intereses, ya en el periodo 6 vale 23.014. Le restamos el pago parcial y por lo tanto tenemos el saldo en 6 meses. Ya estamos en el periodo 6. Dice que el saldo en el periodo 6, sacamos la diferencia y tenemos 11.014. Por lo tanto, la deuda al final del periodo 6 queda en 11.014. Repetimos el proceso, desplazamos la deuda al siguiente pago parcial de 6 a 10. Nos queda 4 meses. Nos queda 4 meses. Aplicamos nuevamente el monto y después el pago parcial. Aplicamos el monto por 4 meses, estamos diciendo. La deuda actualmente me queda en 11.014.
Tenemos 11.014, factor de 1 más 0.22 y tenemos 4 meses. Esto nos da 11.821.69. Por lo tanto, la deuda al final del periodo 10 dice que es 11.821.69. Le restamos el pago parcial número 3, que es de 5.000. Y esto me da el saldo en 10 meses. El saldo en 10 meses, que ya estamos en la línea de tiempo 10. Tenemos la diferencia. Por lo tanto, la deuda me queda en 6.821.69. Si ya no tengo más pagos parciales que efectuar, lo llevamos hasta la fecha de vencimiento, que va a ser el pago desconocido. Por lo tanto, de 10 hasta 12 me quedan 2 meses. Me quedan... Permiten que se me pegó el documento. Bien, tenemos 2 meses. Así que vamos a... Ya sabemos que la sumatoria de 4 más 2 más 4 más 2 nos tiene que dar el tiempo final, que son 12 meses. Determinamos en lo último, ahora le vamos a llamar, no le vamos a llamar monto por 2 meses, sino que le vamos a llamar saldo final. El saldo final o insoluto. Valor de la deuda actualmente 6.000. Había quedado en 6.821.69. 6.821.69 por el factor de 1 más 0.22. Y estamos hablando que hay 2 meses. Por lo tanto, tenemos 7.071.82. Es decir, cuánto vale la deuda al final de 12 meses. Vale 7.071.82. ¿Cuánto tiene que valer el pago desconocido, el último pago? Pues tiene que valer esta misma cantidad, 7.071.82, para que la deuda quede totalmente saldada. Y así terminamos el ejercicio aplicando la regla americana.
Recordando que la regla comercial daba 6.630 y la regla americana dio 7.071.82. Es decir, no tiene que ser lo mismo. Como son reglas, depende de las políticas que se utilicen y se aplica la regla correspondiente. Lógicamente, la regla americana siempre va a dar más. Así que bien, aquí terminamos. Ya trabajamos varios ejercicios, regla americana, estuvimos trabajando la regla comercial, trabajamos el descuento bancario, el descuento racional, ejercicio de valor presente y valor futuro. Así que aquí terminamos con la clase de hoy. Les queda practicar. Así que aquí terminamos con este video tutorial y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en la siguiente clase. Así que finalizamos el video tutorial.